Doctor Hasbun, a mí me interesa saber para que la población nuestra, la gente que nos sigue, pues sepa de una manera llana, telemedicina desde la versión de un médico que se dedica a salud digital, ¿ah? Medicina digital. Correcto, sí. Eh, Adelante. Primero es importante definir bien qué es telemedicina. Es un término que tras la pandemia se ha adoptado y se tira por ahí telemedicina, telemedicina, pero la telemedicina que nosotros escuchamos principalmente se refiere a las teleconsultas. Sin embargo, las telemedicina y la teleconsulta forman parte de una sombrilla más amplia, que es conocida como la telesalud. La telesalud es simplemente cómo los profesionales de salud se apoyan de herramientas tecnológicas para brindar servicios de salud. Uno de estos aspectos es la telemedicina, que es a lo que las personas usualmente se refieren, pero también hay otros tipos de servicios como la teleexperticias, que cuando un médico consulta a otro médico de forma remota, la teleradiología, que es la forma en que los radiólogos interpretan imágenes desde a distancia. Tenemos todo un mundo de segunda opiniones médicas remotas internacionales. Y así como usted comentaba, hoy en día hasta telecirugía se está haciendo de manera remota y apoyado por cirugía robótica, que ya se está haciendo en el país. Exacto. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de eh, el punto de inflexión que hemos señalado de COVID-19. Pero, Hasbun, previo a la pandemia de COVID-19, ¿existía telemedicina? ¿Se hacía telemedicina? Sí, mira, los avances tecnológicos en salud muchas se comportan de forma cíclica. Y si nos vamos hasta incluso antes de la telemedicina, y son los orígenes de la salud como profesión, los médicos no contaban con mucho conocimiento sobre las enfermedades y simplemente se enfocaban en tratar a las personas de la manera que pudiera y de forma integral. Luego de eso pasamos a muchos avances en cuanto a medicina y conocimiento de enfermedades, lo que creó que el sistema se enfocara más en enfermedades y no en personas. Hoy en día volvemos y revertimos y ponemos a la persona en el centro del sistema de salud y lo vemos de forma integral. Telemedicina es solamente una herramienta que apoya a una atención humanizada. Durante los siglos 60, los orígenes de la telemedicina específicamente, Los años 60. en los años 60, Exacto. yo todavía no era ni una idea de haber nacido, Bueno, pero probablemente tú eras una célula, ¿verdad? En los testículos de tu padre, la célula de Sertoli probablemente era. eh, en esa época, ¿qué pasaba con relación a la telemedicina? en esa época pasaba algo muy interesante y que también da paso a muchos otros avances en otras industrias. Y era nada más y nada menos que la carrera al espacio. ¿Sí? Ya estaban los científicos enfocados en desarrollar cohetes para llegar al espacio, pero se presentaban con un mayor problema. Sí, ¿Y si se enfermaba un astronauta de eso? ¿Qué iban a hacer? exacto. Porque no tenían acceso a ello. Y comenzaron a trabajar con todas las herramientas de telecomunicaciones eh, para poder brindarle asistencia a los O sea astronautas. que ya para los años 60 se hacía. Se dieron los pininos de lo que hoy en día conocemos como la telemedicina. Excelente, excelente. Bueno, ya tenemos en línea a nuestro querido doctor Alejandro Báez. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. Buenas tardes y Hola, buenas buen día, noches, buen día. He dependiendo de... visto mejores momentos en salud. Tengo pertusis hoy. Ay, 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 ay. Por eso no hay cámara, pero si me oyen tosiendo, pido disculpas. No, no, no. Tranquilo, Alejandro, y agradeciendo que en medio de dificultades de salud, pues nos acompañe, ¿no? Con este tema tan apasionante, para la gente que nos sigue tanto en redes sociales, de manera que buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a la hora que la gente conecte. Y bueno, la introducción la hemos hecho, nos acompaña acá el doctor Ahmed Hasbun, quien ha hecho
una introducción, ¿no? Desde el punto de vista de su versión como salud digital. Y nos gustaría también saber de la parte de el investigador, que eres tú, el médico intensivista, el médico que hace medicina de emergencia, de cuidado crítico avanzado y todos esos aspectos. Telemedicina. ¿Qué es eso de la versión de Alejandro Báez? Sí, bueno, en breve, yo lo que veo la telemedicina es como un multiplicador de fuerza laboral. Te Es una perdimos un herramienta, momentito, es si una, puedes repetir. perdón, perdón. Te perdimos al inicio. ¿Podrías repetir? Sí, un multiplicador de fuerza laboral en la telemedicina. Es una herramienta que te permite llevar los mejores médicos, los mejores especialistas, ultra especialistas a los lugares más remotos. Hoy por hoy nosotros tenemos, Alejandro, una realidad y somos 8.140 millones de seres humanos que poblamos la Tierra y contando. Y hay una necesidad muchas veces, digamos, de proveer una atención a grandes volúmenes, por ejemplo, en el campo de las imágenes, grandes volúmenes de radiografías, de tomografías, de sonografías, de resonancia, etcétera, etcétera. Y bueno, la aplicación probablemente de inteligencia artificial a los aspectos de telemedicina, pues pudieran empezar a encontrar alguna brecha que se empieza a cerrar. Pero hay algo que me interesa para ambos, es la diferencia que nosotros podemos establecer entre lo que, digamos, telemedicina per se y el concepto de telesalud. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Hello, Sí, al doctor Hasbun primero, que es mucho más experto que yo. adelante. Bueno, sí, como comenzábamos al inicio, la telesalud es un término sombrilla que abarca tanto la telemedicina, que usualmente cuando decimos telemedicina nos referimos a las teleconsultas directas, Diagnóstico, tratamiento. diagnóstico, Sí, tratamiento, una consulta virtual por exacto. videollamada usualmente. La telesalud abarca términos como teleradiología, telepatología, segundas opiniones médicas, teleexperticia, como comenta el doctor Báez, yo como médico en mi práctica puedo acudir a la experticia de otros médicos que no están in situ. O sea que los aspectos, digamos, de salud, de promoción y todo eso entra dentro del concepto de telesalud, pero telemedicina va más enfocado a la atención per Sí, se, ¿no? usualmente es Ya, para la atención médico-paciente. excelente. Eh, Tú decías que se dio un impulso, sobre todo ligado a la necesidad de darle respuesta a gente que estaba en el espacio exterior. ¿Existen algunos personajes puntuales, digamos, que pudieran señalarse como los precursores de la telemedicina? Mira, todo el equipo que formó el programa de exploración Ujú, espacial merece su crédito. Ahí tienen excelentes científicos que para poder ir al más allá, por así decirlo, ujú. se tienen que inventar soluciones que todavía no tenemos y usualmente ahí es que se dan las semillitas de tecnologías que en varias décadas van a ser implementadas y adoptadas de manera masiva. Sí. Eh, Alejandro, el punto, decíamos nosotros, probablemente de inflexión de todo el tema de telemedicina, pues probablemente COVID-19. ¿Qué opinión tienes al respecto? Sí, una opinión profunda. Em, con la pandemia del COVID-19, como ustedes recuerdan, en marzo del 2020, a nosotros nos pidió el presidente Medina que abordáramos la gestión de la pandemia. Yo como intensivista y médico de emergencia entendía que había una necesidad importantísima a nivel de medicina crítica y que pese a nosotros haber logrado muchos avances en temas de medicina crítica, todavía había una brecha importante a nivel de intensivistas en el país. Entonces, como un esfuerzo para
evitar la sobresaturación de los centros de mayor nivel en las ciudades principales como Santo Domingo y Santiago. Nosotros desplegamos con la ayuda de la Cámara Americana de Comercio, el AmCham, nosotros desplegamos un programa de formación en telemedicina crítica donde desplegamos intensivistas de toda Latinoamérica, curiosamente, nos ayudaron a desarrollar ese curso, un curso virtual, donde como herramienta de multiplicadora de recursos, entrenamos médicos generales y a médicos de familia. Entrenamos 2.500 médicos generales y médicos familiares en un programa de intensivo virtual. Y con eso lo que logramos fue estandarizar un poco el proceso de atención inicial al paciente críticamente enfermo en áreas rurales y suburbanas y reducir el referimiento hacia centros de mayor nivel donde se necesitaban quizá los pacientes más críticamente enfermos. Y eso Entonces, ese sí. volumen de personas que entrenaron, lo hicieron ¿en qué tiempo, Alejandro? Nosotros desplegamos un curso que se repitió 2 veces en un periodo de 2 semanas. Fue un Y curso de alcanzaron formación 5.000. 2.500, aproximadamente 2.500 médicos generales y médicos familiares. Ya. Entonces, evidentemente que esa posibilidad de llegar a grupos tan grandes, ¿verdad? Por medio de la tecnología, y qué decir, ¿no? Tú como profesor, y en mi caso, como profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nosotros tuvimos que auxiliarnos, ¿no?, de las herramientas tecnológicas para poder ah, continuar la educación, para que no se abortara el semestre o los años que tuvimos en medio de la pandemia. De manera que toda esta tecnología ha venido pues a darle respuesta a situaciones que son necesarias a, a la distancia y que evidentemente eh, se inician en un momento, como decía Ahmed, cuando viaja el hombre al espacio exterior y el planteamiento es, y bueno, y si esta persona requiere una consulta, ¿cómo lo hacemos? Evidentemente que esto se llevó a su punto más alto en la recién crisis sanitaria que el mundo ha vivido. Beneficios que nosotros pudiéramos decir de forma puntual que ofrece la telemedicina para los pacientes de forma directa, Adme. Beneficios son muchos. Comenzamos primero por el acceso rápido a especialistas, como comentaba el doctor Báez, Tú pero tienes, por ejemplo, a Baez, tienes a Baez es un buen respaldo de tener. en Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces estamos haciendo en este momento un programa de telemedicina, pero bueno, tú tienes a Baez por allá y de repente yo llamo a Baez, Baez, yo tengo esta situación. ¿Eh? Y evidentemente que eso permite tener a un especialista de alto nivel a disposición, ¿ah? de fácil, Orientando, de fácil acceso, exacto. siempre disponible y sin necesidad de traslado, de tiempo de traslado, muchas veces eh, también de forma muy asequible comparado a todos los otros servicios, porque volar al doctor desde Estados Unidos En términos aquí económicos es un tema, ¿verdad? y en términos de De tiempo, tiempo. esperemos que cuando él llegue usted O, siga. o lo contrario, cuando la gente tenía que moverse, ¿verdad? Porque no teníamos especialistas acá, por ejemplo, de la República Dominicana, tomar un vuelo a Miami, tomar un vuelo a New York, es un tema bastante serio. Y hoy día, pues, eso es posible, ¿no? Y los pacientes se benefician de forma directa, ¿no? Sí, de forma directa. También en ese caso de pacientes que viajan, em, nosotros en el centro que trabajo actualmente en Médico Express, trabajamos con muchos pacientes internacionales y la Sí, claro. telemedicina es una pieza fundamental para coordinar el traslado también de esos pacientes y que al momento que llegue, pues ya eh, hay una consulta previa donde se concilian los medicamentos y se establece toda la pauta de tratamiento. Ya, excelente. Bueno, señores, nosotros tenemos que irnos a una pausa. Alejandro, cuando regresemos, nos gustaría que tú nos ampliaras un poco de cómo los pacientes de forma directa, te hemos usado incluso a ti como ejemplo, ¿verdad? Como el experto en medicina crítica que eres y todos esos aspectos, pero nos gustaría que nos dieras tu versión
de cómo los pacientes se benefician de forma directa frente a aspectos como a lo que ya hemos señalado. Ya, señores, continuamos, doctor Alejandro Báez, doctor Ahmed Hasbun, hablando de la telemedicina, el presente, avances, retos y qué vemos a futuro frente a esta herramienta que el mundo entero, digamos que redimensionó a partir de COVID-19. Alejandro, cuando nos íbamos a la pausa, pues te dejábamos servida la pregunta, beneficios que tiene para los pacientes y ahí mismo, bueno, cuáles beneficios también aporta para los médicos y para el sistema de salud. Adelante. Sí, mira, y es bueno que tú estableciste la separación entre pacientes y médicos, porque existen plataformas de telemedicina, paciente a paciente, y existen plataformas, perdón, proveedor o médico paciente y plataforma médico a médico. Entonces, desde mi óptica y desde mi trabajo, durante COVID trabajé mucho teleintensivo en mi trabajo primario en Estados Unidos, donde teníamos 12 hospitales rurales a los cuales cubríamos como teleintensivista. Yo lo que veo es que de médico a médico te ofrece el experticio de un médico especializado, ultra especializado, en áreas que quizá tienen los recursos, quizá tienen la cama de intensivo, los ventiladores, las enfermeras, pero no tienen al intensivista, porque usualmente es una especialidad carente en todo el mundo. Entonces te ofrece una oportunidad para tener altamente especializados médicos que pueden abordar condiciones tiempo dependientes. Ahí hablamos de stroke, el telestroke o el tele-ACV se ha popularizado muchísimo, donde tú puedes tener un especialista, un neurólogo vascular de forma remota, diciéndote si procede, no procede, trombolizar o hacer una intervención con este paciente. Lo de intensivo es otro elemento, teleemergencia también. Hay muchas condiciones tiempo dependientes. En lugares ultra remotos donde simplemente no tienen médico, te puede permitir tener un buen médico de familia que te dice tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, estos son los medicamentos que tú necesitas. Pero si me permite, yo quiero hablar un poquito sobre el, el futuro de la telemedicina y unos elementos que sí se han piloteado exitosamente a nivel de Fuerzas Armadas en Estados Unidos, que entiendo que puede ser prudente para República Dominicana. A nivel del futuro, ahora mismo se están piloteando muchos modelos que se llama el hospital en casa, donde tú tienes un paciente Hospital en hospitalizado, casa, has dicho. hospital en casa, donde tú tienes un paciente hospitalizado en su casa y lo va a visitar una enfermera o un médico general a la casa, le ajusta los medicamentos, le cambia esto, pero tú tienes el médico especialista, el cardiólogo, el pulmonólogo, el neurólogo, trabajando remoto, diciendo lo que el paciente debe y no debe hacer. En cuanto al futuro, lo que está súper interesante es que ya se están piloteando formas de dispensar medicamentos a través de drones. Entonces tú puedes tener un paciente hospitalizado en su casa en una loma y de repente por un dron le pueden llegar los medicamentos que el paciente necesita. O sea, hay cosas súper interesantes de combinación tecnológica e innovación que no es ciencia ficción, no es guerra de la galaxia, sino que ya se está haciendo. Hay sitios que han piloteado el transporte de desfibrilador externo automático por drones. Hay sitios que han piloteado el transporte de sangre por drones. Ya eso se está trabajando. Y a nivel de las Fuerzas Armadas, y digo esto porque como bien usted sabe, doctor, nosotros estamos trabajando muchísimo el tema de trauma en República Dominicana. Y menciono esto porque en una reunión que tuvimos con el Gabinete de Salud hablábamos de cómo se puede facilitar el acceso a médicos ultra especialistas en áreas remotas de República Dominicana donde quizás no tienen estos médicos tan especializados en trauma, ortopedas, cirujanos especializados en trauma, neurocirujanos y demás. Y una de las propuestas que teníamos nosotros era hacer un modelo escalado. A nivel militar eso se llaman echelons o escalones de atención, donde tú puedes tener un grupo de médicos bien entrenados, eh, con perfiles más generales, y tú puedes por telemedicina hacer teletrauma y teletrauma intensivo.
En el momento que yo lo presenté hace 3 años al ¿Cómo gabinete, cómo había se haría algo, esto, Alejandro? ¿Cómo se haría ahí voy, esto? ahí voy, ahí voy. ¿Cómo ya se ha hecho eso Sí, en 15 años? Hace 15 años, sí, donde yo trabajaba en el Hospital Jackson Memorial de la Universidad de Miami y el Ryder Trauma Center, que es uno de los principales centros de trauma del mundo. 15 años atrás, el Ryder hacía rondas robóticas con el Departamento de Defensa de Estados Unidos en hospitales de campaña en zona de combate remoto. exacto. Un intensivista de trauma, Sí. a través de un robot, rondaba en las camas donde habían pacientes críticamente enfermos post-trauma, veía al paciente. Era súper extraño porque era un robot que proyectaba la cara del médico inclusive. Entonces en mi mente yo decía, bueno, si tú perdiste el conocimiento por un trauma y te despiertas y de repente hay un robot con una cara humana enfrente de ti, tú te vas a preocupar qué tiempo tú tienes inconsciente. Pero hace 15 años hacían eso O sea, y tenían un cirujano de trauma. estamos hablando de que hace 15 años ya se hacía teleronda, ¿no? Se pasaba visita. Teleronda, Sí. sí, Pero hoy día, teleronda, sí, teleronda robótica con un especialista de trauma. exacto, exacto. O sea, con un gurú de la disciplina que se requería y que estaba a miles de kilómetros, ¿no? En una Correcto. zona de guerra, por ejemplo. Pero hoy por hoy, y más adelante, Alejandro, vamos a continuar viendo a futuro todos estos aspectos. El tema, por ejemplo, ADME, del descongestionamiento de hospitales al día de hoy, por ejemplo, y el manejar sobre todo esos grandes volúmenes de pacientes, de tiempo de espera en consulta, etcétera. ¿Cómo nosotros pudiéramos, digamos, integrar todos estos aspectos al día a día de la vida en países como estos? Porque la verdad es que nuestros médicos, cuando nos graduamos, Alejandro, no sé si te pasó a ti, me pasó a mí y creo que le ha pasado al 90 y mucho por ciento de los médicos graduando, que nos dicen, mire, váyase a un pueblo distante a hacer la pasantía, pero tú no tienes remota idea de lo que tú vas a hacer. O sea, tú eres un total desconocedor, tú lo que tienes en tu mano básicamente es un papel que dice que tú eres doctor en medicina, pero expertise ninguno. Entonces, evidentemente que ya hoy día el mundo y digamos, las necesidades que tiene el ser humano de atenderse con un personal adecuado, probablemente esas brechas las pudiera cubrir. Adelante, Adme. Sí, claro, definitivamente con esas pasantías médicas allá en esos provincias rurales van a ser muy diferentes en un futuro a medida que se sigue implementando la telemedicina. Para implementar estos servicios se necesita primero eh, internet, banda ancha, estable y de alta velocidad, porque ya hoy en día prácticamente todo se hace por videoconferencias que requieren de una conexión estable a internet. O sea que esos son, digamos, que aspectos que hay que garantizar, ¿no? Tener internet de una, digamos, calidad estable. Sí, eso es imprescindible, Sí. al igual como los dispositivos que se utilizarán para llevar a cabo las teleconsultas. Ya este puede ser para el paciente con un simple móvil moderno, eh, le da y le sobra para poder hacer su teleconsulta. Ujú. Para un proveedor es importante primero el internet, y más cuando hablamos de zonas rurales, y una computadora, preferiblemente equipado también con el récord médico electrónico, así como cámara y micrófonos para poder tener contacto con el paciente. O sea que hoy por hoy tenemos todos estos, digamos, dispositivos tecnológicos, pero lo que muchas veces nos hace falta, tal como decía Alejandro, es el personal que se requiere 15 años o más para producir un subespecialista, un experto, y entonces evidentemente que esto nos ayuda. ¿Existen algunas especialidades que se adaptan más, mejor a la telemedicina, Alejandro, ADME? Sí, Yo creo que definitivamente. mm, pe- perdón, Ahmed, si quieres, No, Sí, dale. adelante. adelante, doctor. Ok. Sí, yo creo que por necesidad,
las condiciones tiempo dependiente abordaron la telemedicina mejor. Entonces, medicina crítica, telemedicina, neurovascular. eh, dis- Decidieron, bueno, si los estándares dicen que yo tengo que atender esta condición en la primera hora y yo no tengo médico disponible en esa primera hora, entonces hay un tema médico legal. Yo creo que por ahí es que viene el ángulo. Si los estándares dicen que yo tengo que tener un médico especializado tratando esta condición ahora, y por razones de volumen yo no puedo pagarle un médico o un grupo de médicos ultra especializados, entonces yo voy a desplegar una solución de telemedicina. Yo creo que por ahí vino, porque ya los estándares de atención te guían prácticas médico-legales. Si tú te desvías de los estándares de atención, entonces te pueden penalizar. Y por ahí viene el tema de telestroke, telemedicina crítica y demás. Hay Em, aspectos, por ejemplo, no sé si tienes alguna Sí, consideración, Adme. no, Adelante. claro, agregando a lo que comentaba el doctor, la generalidad que existe en cuanto a las especialidades que han sido exitosas adoptando la telemedicina en su práctica, son esas especialidades que se enfocan más en la clínica, como por ejemplo psiquiatría, psicología, medicina interna, dermatología, que el diagnóstico y el tratamiento se hace más por los rasgos clínicos y una buena historia de antecedentes, comorbilidades, y tal vez no necesariamente dependen tanto de un examen físico al momento. Y eso es sumamente interesante porque, por ejemplo, recuerdo una expresión que decía este señor, el canciller, como se le bautizó a Henry Kissinger, decía, bueno, después de la pandemia de COVID viene otra pandemia que es la de salud mental. Y este genio de la diplomacia mundial dio en la diana. Y hoy por hoy nosotros tenemos una necesidad cada vez mayor, ¿no? De servicios de salud, salud mental, ¿no? El tema de la salud mental hoy por hoy, pues está en muchas plataformas donde médicos, donde psicólogos, psiquiatras y psicólogos pues ofrecen sus servicios. Y esto, pues evidentemente que es una opción, ¿verdad? Es una respuesta de entre países, por ejemplo. Usted tiene aquí, hay una plataforma que se conoce como Puramente y ahí en esa plataforma usted tiene psiquiatras y psicólogos certificados por sus países con unas responsabilidades contractuales que se generan. No sé si esto está, pues, se aplica en nuestro país desde ese enfoque o desde los Estados Unidos. Alejandro, Adme, me gustaría saber con relación al tema de salud mental, ampliar un poco esto, Alejandro. Sí, definitivamente se ha entendido que la salud mental es importante para los pacientes, importante para nosotros los médicos. Nosotros los médicos somos los últimos en querer trabajar los temas de salud mental. De igual forma se ha determinado que quizá el número de médicos psiquiatras existentes para suplir las necesidades todavía queda corto. Entonces las soluciones en este caso, de telesalud, que incluye telemedicina, se han desplegado de una forma efectiva. Y menciono telesalud porque precisamente eh, mañana tenemos una conferencia en un Congreso Mundial de Veteranos. Como ustedes saben, los veteranos van a la guerra y vuelven con shell shock, con estrés postraumático, con depresión. Y quizá muchos de estos veteranos viven en áreas rurales y no tienen acceso a psiquiatras. Y a nivel mundial se han desplegado soluciones de aplicaciones con inteligencia artificial que te dan esa parte de terapia y abordaje inicial y te conectan si los recursos de la aplicación no son suficientes para conectarte con las necesidades que tú tienes, entonces te conectan por telemedicina con un telepsiquiatra en vivo. Entonces ahí ya estamos viendo la integración de aplicaciones directas para el consumidor, de telesalud, de telepsiquiatría en este caso, o telesalud mental es lo que le llaman, que te conectan con un proveedor, un psiquiatra a nivel remoto. Entonces sí, de nuevo, es un multiplicador de fuerza. Otro ejemplo, aparte de psiquiatría, son los radiólogos. El radiólogo no toca pacientes, entonces la teleradiología, tú puedes tener el mejor radiólogo del mundo, neuroradiólogo, cardiovascular, viviendo en Tokio y leyéndote estudios en República Dominicana
de noche, cuando hay un vacío de disponibilidad de especialistas de noche, usualmente sabemos que hay problemas. Y todo esto yo entiendo que al final genera mejor calidad para la atención del paciente. Pero el caso de psiquiatría se ha visto un crecimiento importantísimo de telesalud asociado a salud mental después de esa post-pandemia, pandemia de salud mental que estamos viviendo. Bueno, señores, nosotros conversamos en el día de hoy con los doctores Ahmed Hasbun, experto en salud digital, y nuestro querido Alejandro Báez, amigo de Cátedra Médica y un colaborador permanente de la República Dominicana, de la diáspora que está en los Estados Unidos de Norteamérica y que tuvo una participación tan estelar en medio de la pandemia. Y hay una pregunta, dos preguntas que voy a dejar antes de irnos a la pausa, Alejandro y Ahmed. Y es sobre todo digamos, cómo se puede garantizar por medio de la telemedicina, ¿no? La privacidad de los pacientes y digamos que esos principios éticos que es importante tenerlos resguardados, ¿no? Esos principios éticos en la aplicación de estas tecnologías, ¿cómo podemos garantizar tanto privacidad como principios éticos que el paciente, pues evidentemente tiene? Señores, nos vamos a una pausa, en breve regresamos.